el tener estos diálogos o estos talleres que nos permitan absolver consultas y nos permita cumplir las obligaciones tributarias de manera voluntaria y oportuna y dentro de la norma legal. En ese sentido, hoy día vamos a hacer, es un temario en realidad largo, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos dentro de los minutos que se nos ha dado en este día, y más bien les voy a pedir a cada uno de ustedes como participantes que puedan acceder a las consultas sobre las inquietudes que tengan dentro de la temática de hoy u otras temáticas que les sea de su interés y que nosotros les podamos ayudar el día de hoy. Bien, nosotros tenemos como personas naturales obligadas a llevar contabilidad y también como sociedades una estructura de conciliación tributaria. Nosotros tenemos que hacer aquí una diferenciación importante en lo que tiene que ver en el aspecto financiero y lo que tiene que ver el aspecto tributario. El aspecto financiero tiene el objetivo, a través de sus normas internacionales de información financiera, de brindar una razonabilidad de los estados financieros a los usuarios de esos estados financieros. Y la norma tributaria tiene un objetivo muy distinto, y el objetivo de la norma tributaria es el pago de los impuestos. Lo que nosotros hacemos financieramente luego se ajusta al tema tributario. Y es lo que vamos a ver ahora nosotros, haciendo esta diferenciación importante, porque a veces queremos que coincida la norma financiera con la norma tributaria, y eso no es así, no va a ser así, ¿de acuerdo? Porque en los regímenes tributarios de Iberoamérica y del mundo no es así, porque como les decía, tienen objetivos diferentes, son objetivos distintos. ¿Cierto? El uno quiere mostrar una razonabilidad, yo tengo un estado financiero real, viene alguien, quiere comprarme la empresa, y yo debo tener el activo a un valor real, a un activo a un valor revalorizado. Viene la norma tributaria y te dice, sobre ese activo revalorizado no puedes generar deducibilidad en aspecto tributario, pero financieramente es necesario generar, ¿no es cierto?, esa revalorización. Si mañana yo tengo una propiedad, planta y equipo, maquinaria, y resulta que el método de depreciación de acuerdo a la norma contable que voy a aplicar es aquel que refiere a unidades de producción, y resulta que termino depreciando la maquinaria en 8 años, viene la administración tributaria y ajusta al monto máximo al que puedes depreciar, pero no por eso tienes que ajustar financieramente al tema tributario. Si tengo que depreciar en línea recta, lo haré. Si tengo que generar un valor residual, lo haré, y no necesariamente me adapto a la norma, sino ya en el cierre fiscal. Y hay ciertas cosas que en ocasiones hemos desatendido, que es el tema del reconocimiento del ingreso, que es de donde vamos a partir. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto a la renta? El hecho generador de la renta, ¿de acuerdo?, el hecho generador de la renta, vamos a hablar también de las microempresas, lo hemos incluido, tenemos muchas consultas en la empresa sobre el tema de microempresas, lo vamos a ver también. Solo vamos a diseñar la estructura de la conciliación, les voy a hablar del reconocimiento del ingreso, vamos a ver microempresas y algunos ajustes de vía conciliación dentro de estos minutos, de acuerdo, para solventar también dudas de microempresa. Entonces partimos, y esto a todo nivel de renta, en cualquier régimen tributario, sea de impuesto único a través de ingresos o sea a través de resultados de un régimen normal. La renta en el Ecuador se grava por el ingreso que se obtiene proveniente del trabajo, del capital o de ambas fuentes. ¿De acuerdo? Si mañana tienes un ingreso por una indemnización, ese ingreso por una indemnización no proviene ni del trabajo ni del capital. Por lo tanto, no hay hecho generador del impuesto a la renta. No existe impuesto a la renta. El hecho generador, en función de la definición que da el Código Tributario, no es sino el presupuesto establecido en la ley para la configuración del tributo. Eso es el hecho generador. Si nosotros hacemos una analogía con el IVA, el hecho generador es la transferencia de bienes y servicios, de bienes muebles. Si no transfiero bienes muebles, no hay IVA, no hay impuesto.
Por eso es que cuando pagamos intereses al sistema financiero no existe IVA. Ni siquiera podemos hablar de una tarifa cero. No existe IVA porque no es una transferencia de un bien mueble o servicio. Lo mismo sucede cuando vendemos bienes inmuebles. No existe IVA. No puedo hablar de una tarifa cero si el IVA no existe. Y no existe porque el hecho generador, el elemento constitutivo de la obligación tributaria es la transferencia de bienes muebles. Es igual en la renta. Si no proviene del trabajo, no hay impuesto. En este impuesto a la salida de divisas, si no hay salida de divisas, no hay impuesto. ¿De acuerdo? Y claro, si es que se da el hecho generador, ahí tendremos que pasar a validar si ese tipo de ingreso es exento o no. Pero lo primero es establecer la existencia de este hecho generador. Y les decía, si yo recibo una indemnización, por ejemplo, y esa indemnización se da por un daño moral, por citar un ejemplo, ese ingreso no tiene renta porque no proviene del trabajo ni del capital. Hace un par de semanas participamos de una audiencia en la cual una empresa o una cooperativa de transporte, de servicio de transporte de pasajeros urbano, cobraba a sus socios, ¿sí?, valores porque ingresen a la cooperativa y cobraba aportes. Entonces tú cobras el aporte mensual en función de que el estatuto establece que ese pago luego servirá para cubrir algún tipo de siniestro, pero son aportes, no hay una contraprestación. Por lo tanto, no podemos hablar de una fuente generadora de ingreso para efectos de impuesto a la renta. Es ingreso sí, pero no sujeto a impuesto a la renta, no objeto a impuesto a la renta, porque es un aporte. Y si mañana decimos que sí es renta porque genera un acrecimiento patrimonial, perfecto, pero renta global no es. Seguramente será donación, pero renta global no es. Y comienzas a diferenciar, ¿de acuerdo? Mañana tienes un efecto en que una empresa se crea un consorcio, varias empresas generan un consorcio, ¿no es cierto? Son las concesionarias, las pequeñas empresas que formaron el consorcio y te dicen, si es que yo no existo, no existe el consorcio, yo soy el nombre del consorcio y el otro es el que pone el capital y pone el tema del conocimiento, ¿de acuerdo? Por citar un ejemplo, y mañana cobramos por eso, pero no necesariamente puede decirnos luego la administración tributaria que los valores con los que se está, de acuerdo con los valores con los cuales se está facturando, no son acordes a una realidad. Ahí ya no entra al ámbito de aplicación de la administración tributaria, porque es un acuerdo entre las partes, y yo reconozco el ingreso en función de lo que realmente existió, en función de lo que realmente sucedió. Entonces hay muchos ejemplos en los cuales nosotros tenemos que validar que el reconocimiento del ingreso sea adecuado. En ocasiones ya se presta el servicio, y esto sucede cuando trabajamos con el sector público. Ya presté el servicio, por lo tanto ya se generó el ingreso, pero por la condición de pago y por el efecto del tiempo que demora la administración pública en pagar, resulta que recién facturo el año siguiente. Pero ya el ingreso tengo que reconocer en este periodo donde se dio el servicio. Lo otro es un cumplimiento de una obligación formal que se llama facturación, pero la esencia económica en realidad ya se dio el 2020, por citar un ejemplo. 2020 ya se dio el servicio, en el 2021 voy a cobrar y para cobrar me piden la factura. Pero ya se dio en el 2020 el ingreso, el hecho generador. Y este es un elemento importante porque cada ingreso tiene un costo atribuible a ese ingreso. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ustedes, cuántas microempresas o empresas han tenido una revisión del SRI por diferencias en bancos? Pero hay que saber diferenciar que no todo depósito en los bancos es ingreso. El depósito en el banco puede provenir de un pasivo y no necesariamente de un ingreso. Entonces hay que validar, ¿no es cierto? Todo lo que ha ingresado en el banco
pero la administración tributaria tiene que ver los saldos de las cuentas, no solo los depósitos. Aún así te comunica, ¿no es cierto?, la diferencia, o en el proceso de determinación tributaria te dice que hay glose en el ingreso, y te dice porque no ha podido probar el ciudadano, cuando quien acusa tiene que probar. Si la administración tributaria acusa que es un ingreso grabado, entonces lo tiene que probar. Y tiene que probarlo a través de ¿qué? Estableciendo cuál es la fuente generadora de ese ingreso. Es decir, ¿en qué se dio el hecho generador? ¿A quién vendí? ¿Cuándo vendí? ¿Qué vendí? Porque si solo tengo el banco, me está faltando el otro elemento dentro de la determinación. Y es encadenar a un hecho generador. Y si es que no le ha sido posible a la administración encadenar al hecho generador, no puede glosar por diferencia en ventas. Tendría que hacerlo y demostrarlo que hay un incremento injustificado de patrimonio. Pero cobrarme renta por diferencia en ingresos sin haber determinado cuál es el hecho generador, no puede hacerlo. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al reconocimiento del ingreso, y podríamos hablar muchas cosas más, ¿no es cierto? Como les decía, por efecto del tiempo vamos a ir un poco rápido, incluso para poder luego atender las consultas o en el camino ir atendiendo las consultas que ustedes tengan. El tratamiento sobre las rentas del extranjero. Tenemos nosotros aquí principios internacionales, el principio de exención, el principio de la compensación. Entonces, cuando una persona obtiene ingresos en el exterior, y en el exterior ya pagó impuestos, ese ingreso no forma parte de la base gravada en el Ecuador, porque ya tributó en el exterior, salvo el caso que ese ingreso provenga de un paraíso fiscal, en donde ahí sí el ingreso será gravado en el Ecuador, pero podrá utilizar como crédito tributario el impuesto que pagó en el exterior. Caso contrario, tendríamos que analizar el convenio de doble imposición que tengamos en una solución bilateral para evitar la doble imposición que tengamos firmados con otros países. Entonces, si mañana tú estás pagando por televisión, por cable que estás comprando en México, entonces estás realizando una importación de un servicio y sobre eso, claro, tienes que revisar el convenio para ver dónde pagas renta, más allá de las obligaciones formales, que es la emisión de una liquidación de compra, de un IVA, porque el servicio se está desarrollando en el Ecuador. Tendrás que revisar el convenio y el convenio te dice que aplica un principio de residencia. Quiere decir que tendrá que tributar en México y por lo tanto ya no le retengo desde acá el impuesto. Eso dentro del tratamiento de las rentas al exterior. Bien, dado este contexto, como un tipo antecedente de la estructura de la conciliación y la importancia que tiene el reconocer el ingreso previo a cualquier ajuste que nos determina la conciliación tributaria, vamos a hacer un paréntesis y vamos a chequear un régimen de microempresas que creo yo deberán ustedes juntar voluntades a fin de que ojalá un régimen como este sea derogado. Todo régimen que no se calcula sobre los resultados, sino que se calcula sobre el ingreso, es un régimen regresivo. Mañana y ahora mismo, ustedes cuando declaran renta de microempresas se darán cuenta que teniendo pérdidas producto del caso fortuito que ha generado la emergencia sanitaria en el país y en el mundo, no es que todas las microempresas tienen utilidades, muchas de ellas han generado pérdidas, han tenido que vender sus productos a valores inferiores al costo en función de poder generar algún tipo de flujo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la norma te dice, no importa, si hayas tenido pérdida, tienes que tributarme ese 2%, y para ello ha diseñado un formulario de impuesto a la renta, el formulario 125, que también podríamos decir adolece de errores, porque la renta de los contribuyentes, la renta global es personal, no es por régimen. Entonces, aquí mismo debería estar ya los ingresos de otro tipo de actividades que no se incluyen en el régimen,
y generar el impuesto causado el 2% sobre el ingreso y el otro el impuesto causado sobre una actividad del régimen normal. Y sobre ese impuesto reducir créditos tributarios de años anteriores, retenciones en la fuente. Si ustedes validan el formulario, no nos permite descontar del impuesto causado créditos tributarios de años anteriores. Y si yo tengo $3,000 o $6,000 que tributar y tengo 1,000 de retenciones, tengo que pagar 5,000, pero tengo créditos tributarios de años anteriores de mis saldos a favor de mi renta personal, el formulario no te permite ingresar ese crédito. Entonces, el formulario, la forma, la formalidad, resulta que ahora sobrepasa la norma legal. Cuando una forma de extinción de la obligación tributaria, conforme lo establece el propio Código Tributario, es la compensación. Me voy a compensar el pago con los saldos a favor que yo tengo. ¿De acuerdo? En todo caso, ya tenemos ahí el formulario. ¿Y cuál es la sugerencia aquí? Cumplir con la ley. Más allá de lo que nos pueda decir la administración tributaria, y tal vez quisiera la administración tributaria inclinarnos a un deber ser, y ese deber ser a veces no es acorde con la normativa legal. Acabé de tener hace unos minutos una reunión con una empresa que fue nueva en el año 2019, se creó en el 2019, a finales del 2019, pero no vendió más allá de $300,000. Ya en el 2020 lo incluyeron en el catastro de microempresas, pero resulta que al finalizar el 2020 vendió $800,000. Esa fue su venta para el 2020. Se presentó una solicitud en la cual no presentamos una solicitud tendiente a la exclusión del régimen. Presentamos una solicitud tendiente a que el SRI explique cómo podría declarar como microempresa una empresa que no cumple con la condición de micro, porque vende más de $300,000. No hemos tenido respuesta aún. La administración tributaria ha cogido como plazo 120 días para poder contestar. Sin embargo, ya se cerró el año y ahora tenemos que cumplir con esta obligación. Cuando leemos, ¿no es cierto?, la casilla 301 dice ingresos brutos de la actividad sujeta al régimen de microempresa. Y cuando leemos la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, me dice que tendrán que acogerse al régimen de microempresa todas aquellas que cumplan las condiciones del Código de la Producción. Y la condición del Código de la Producción es que vendan hasta 300,000. Por lo tanto, esta empresa no podría, aun cuando esté en el régimen, declarar aquí un ingreso, y fíjense lo que sería de 800,000, le tocaría pagar $16,000 de impuesto, cuando es una empresa que vende productos de consumo masivo. Su utilidad no es tan relevante si no está dado por el volumen, y en ocasiones terminas ganando el 2% o el 3%. Si ganaste el 2%, ganaste 16,000 de los 800,000, y resulta que ese es el impuesto que tienes que pagar. Por lo tanto, todo tu flujo de tu utilidad se va en un 100% para el pago del impuesto. Entonces, tenemos que aplicar la norma. Y la norma me dice hasta 300,000, y le hemos sugerido que en ingresos, en la casilla 301 declare el valor cero. Y que en eso declare su impuesto a la renta dentro del régimen normal, atendiendo a los ingresos menos los costos y gastos, su conciliación tributaria, y pague el impuesto en función al rendimiento que le da su actividad y no sobre el ingreso. Entonces, aquí el tema o la condición, como les digo, más allá de los aspectos formales en los cuales quieran que nosotros nos ajustemos, y como debería ser, está el cumplimiento del mandato legal. ¿De acuerdo? Mañana tienes dos actividades, una de libre ejercicio de profesión, y adicionalmente tienes otra actividad de venta de algún producto. Libre ejercicio de profesión no tiene por qué estar dentro del régimen.
y por lo tanto, conforme la norma lo excluye del régimen, solo se declarará la actividad empresarial y el libre ejercicio se declarará en el mes de marzo. Habrá que restar las devoluciones, descuentos, dice el formulario, y habrá que restar los ingresos exentos. Los ingresos exentos de microempresas solo existen para microempresas nuevas, microempresas de producción, que al menos hayan tenido el 25% de materia prima, insumos, servicios con valor agregado nacional y que adicionalmente hayan fomentado el empleo, al menos una contratación adicional a la que normalmente se tenía. Y con ello esta microempresa podrá generar ahí un ingreso exento, ¿de acuerdo? Y ya no tributaría el impuesto. Incluso nosotros creemos que conforme la exención que existe para las sociedades microempresas, que si bien no están en el régimen, pero son microempresas y tienen derecho a la exoneración de una fracción básica desgravada, podrían incluir allí esa fracción básica desgravada. No así aquellas exenciones que provienen del artículo 9, que están dadas para un régimen normal, en las cuales, por ejemplo, se encuentran las rebajas por la tercera edad o por la discapacidad. En aquellos casos, nosotros podríamos decirles, póngase en eso ahí, pero eso no determina la norma, eso no determina la ley. ¿De acuerdo? Y si lo hacen ahora, mañana podrán tener problemas, aun cuando luego digas, no, pero en una charla del SRI me dijeron. Luego te van a decir, bueno, se equivocaron o usted entendió mal, pero la norma es la que prevalece. ¿De acuerdo? Tenemos unos ajustes en función al efecto de aplicación de los impuestos diferidos. Muchos de ustedes deben manejar, ¿no es cierto?, la aplicación del impuesto diferido. Y aquí también hay algo en lo cual tenemos que entrar necesariamente a un análisis, porque, por ejemplo, en un gasto provisión, tú provisionas, ¿no es cierto?, el gasto de desahucio o el gasto de la jubilación. Pero resulta que hasta el año 2017 ese gasto provisión era deducible. Con la ley para la reactivación de la economía y el fortalecimiento de la dolarización se estableció que ese gasto provisión es no deducible. Y cuando se genera la provisión y será deducible cuando se pague. Pero cuando tú contabilizas ese gasto de provisión, registras y reconoces la cuenta gasto de provisión, ¿no es cierto?, en función de lo que te haya dado el actuario, y tienes del gasto de la provisión a la provisión acumulada, una cuenta de pasivo, la provisión por pagar. En ese instante, ese gasto financiero te afecta a tu utilidad, pero vía conciliación tributaria tienes que registrar el gasto no deducible. Y así lo hiciste, gasto no deducible. Pero ¿qué pasa si pagas? Cuando ya pagas, entonces tienes que recuperar ese impuesto a la renta. Y para recuperar debías haber registrado en el momento de la no deducibilidad también un activo por impuesto diferido en el valor del impuesto que generó el gasto no deducible. Si el gasto no deducible fue de 100, tu activo por impuesto diferido será de 25. Entonces tienes que recuperar todavía 25 de esos 100, activo por impuesto diferido. Cuando pagas, cierras el pasivo con la forma de pago, entonces no afectas a resultados. ¿Cómo quiere entonces el SRI que yo recupere ese valor? Con la renta que tienes que pagar, esa renta cierras e incluyes el activo por impuesto diferido. ¿De acuerdo? No sé si fue explicativo en el tema. En todo caso, lo que yo quiero recuperar son $25 de mi tarifa del 25% de $100 que registré como no deducible. Y aquí te dice que ajustes de ese ingreso de generación para recuperar. Pues son 100. Si tú pones aquí 100, solo recuperas el 2%, no el 25%, porque a la final te calcula el impuesto sobre el 2%. Entonces ahí lo que debemos hacer más bien es registrar el impuesto que sea del 25 y registrar ese como ingreso allí. De tal forma que algo que multiplicado por el 2% me dé esos 25 que yo necesito recuperar. Con ello tienes la base imponible y multiplicas el 2%, y ese es tu impuesto causado, 2% de los ingresos,
sobre lo cual restas las retenciones en la fuente. Y además sugerimos que en este campo 402, sin vulnerar normativa alguna, sino más bien garantizando los derechos de los sujetos pasivos, y incluir créditos tributarios de años anteriores. ¿De acuerdo? Es importante entonces generar ese tipo de análisis para que, si bien se optimiza el recurso, se lo hace no a través de una planificación tributaria agresiva que nos permite evadir el impuesto, sino se lo hace en función de la normativa aplicable. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, la registran en el chat y podemos conversar sobre las inquietudes que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Bien, continuamos entonces con el tema de la conciliación tributaria. Hicimos un paréntesis en cuanto al régimen de las microempresas. Sin embargo, podemos continuar ya con las exenciones. Primero, para validar si existe una exención tributaria, tengo que irme a la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 9, y validar si mis ingresos son exentos o no. ¿De acuerdo? Primero, hacer una validación, les había comentado, de si existe o no existe un hecho generador, y luego validar las exenciones. Pero adicionalmente, la Ley de Fomento Productivo generó una ampliación de exenciones que ya estuvieron dadas a través del Código de la Producción y extendió la exención tributaria a los sectores priorizados del Estado y extendió de 5 años a 12 años e incluyó además que tales inversiones se las pueden realizar en cantones como Quito y Guayaquil, algo que era restrictivo por el Código de la Producción. La Ley de Fomento Productivo, que se publicó en agosto del 2018, permitió que se incluyan además a las empresas existentes y que se incluya además al sector agrícola y al sector industrial dentro de estas exenciones que culminaron el agosto pasado, el agosto 2020, pero que sin embargo el presidente de la República decidió extender las exenciones 24 meses más. Por lo tanto, es aplicable ahora estas exoneraciones por inversiones nuevas o por inversiones productivas. Ya el tener un incremento del acervo de capital ya me permite incluirme dentro de las definiciones de inversiones nuevas. La adquisición de una maquinaria. ¿Cuáles son las condiciones? La condición es que debo pertenecer al sector priorizado del Estado. Soy industria, entonces me voy al reglamento del Código de la Producción, leo la parte que corresponde, ¿no es cierto?, al sector industrial. Si estoy dentro de ello, automáticamente puedo beneficiarme. Si soy inversión nueva, todo el ingreso será exento. Si soy una empresa existente que generó una inversión productiva, también puedo hacerlo. Si puedo diferenciar mis costos, gastos, insumos, bienes, servicios e ingresos que se generan producto de la inversión nueva, el ingreso es exento. Si es que no puedo diferenciarlo de mi contabilidad, entonces tendré que aplicar una fórmula y esa fórmula estará dada entre mi total de la inversión nueva, que es mi propiedad, planta y equipo, mi activo, dividido por el total de activos y multiplicado por mi impuesto a la renta. Y el resultado de esto no podrá exceder del 10% para reducir mi tarifa de impuesto a la renta. ¿Qué tengo que hacer? Incrementar empleo, y si soy grande empresa, el incremento tiene que estar en función del 3% de sus empleados netos. ¿Sí? Si no soy una grande empresa, si no soy una mediana, pequeña empresa o microempresa, entonces lo que tendré que hacer es sacar una media de mis trabajadores y en función a esa media incrementar al menos un empleado para el tema de la inversión. Eso en cuanto a las exoneraciones. Déjeme chequear que tengo aquí un par de preguntas nomás. Nancy, muy buenas noches. Doctor, dice, para los diferidos en sociedades microempresas ya no sería el 25, sino el 2 que pago. Exactamente, es lo que digo. Te genera una confusión porque tú tienes que recuperar de la microempresa que aplicó NIF y que aplicó impuesto diferido. Y bajo el ejemplo que propuse yo, los 100 de gasto no deducible te generó un impuesto diferido de 25.
Tú contabilizaste el activo por impuesto diferido de 25. Si estuvieras en el régimen normal, vas a declarar el impuesto a la renta y coges impuesto a la renta por pagar en el debe, 25. Eso hace que tu impuesto a la renta baje. Y eso está en el formulario, ¿no es cierto? En el 101, en el 102 del impuesto diferido. Y vas a cerrar contra qué? Ahí cierras del activo por impuesto diferido. Esto es en el régimen normal. Pero ahora te piden que pongas esos 100 y te restes del ingreso y recuperarías solo el 2%. Si fue 100, recuperarías 2 y no 25. Y la idea es que recuperes los 25. ¿Qué sugiero? Que en ese registro no le pongas los 100, sino le pongas un número que multiplicado por el 2% te dé 25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dices, tú vas a decir, ya no es 100 lo que recuperé y luego vas a demostrar que recuperaste vía impuesto ese diferido que tenías. Porque si no, solo recuperas el 2 y luego te toca, ¿cuándo vas a recuperar el resto? ¿De acuerdo? No sé si me expliqué, Nancy, si no me avisas. Para los diferidos de sociedades, microempresas, así es la misma pregunta. Sí, no sé si quedó claro ahí. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Virginia, buenas noches. Pregunta, ¿las instituciones sin fines de lucro deben declarar en cero los ingresos o declarar los valores y poner en exenciones? Hay que declarar en el ingreso y hay que declarar el ingreso exento, ¿sí? Eso se determinó vía resolución. La resolución 60 estableció eso, porque si no, no estaba normado. Acuérdate que el artículo 9 es para el régimen normal, no es para las microempresas. Y mañana bien podía decirte el SRI, de acuerdo a la ley del régimen tributario interno y régimen de microempresas, no tienen exención las sin fines de lucro. Haciendo una analogía, es lo que se ha establecido y se generó también en la resolución número 60, aun cuando toda exención tiene que darse vía ley, no vía reglamento ni vía resolución. Pero ocurrió algo simpático aquí en esta norma, porque la ley de simplificación y progresividad tributaria salió en el año 2019. Y en marzo ya salió una resolución, sin que salga el reglamento. Y ya salió un catastro sin tener un reglamento. Y en el catastro incluyeron al sector del transporte, a los artesanos, a algunos que generaban servicios profesionales, arrendamientos de inmuebles, y luego el reglamento los retiró, pero ya estuvieron en el catastro. Entonces ha sido un tema cuando normalmente, ¿no es cierto?, los que hemos estudiado a Kelsen sabemos que creada una ley, creado un reglamento, y no hay reglamento sin una ley, y luego del reglamento están las resoluciones de conocimiento general. Entonces, no puede una resolución irse más allá de la ley, y tampoco puede un sistema irse más allá de la ley. ¿De acuerdo? Estamos viviendo nosotros un problema terrible con la página. No hemos podido declarar los impuestos, y apenas pudimos, lo hicimos y nos generó una multa. El SRI saca una resolución y dice, se extienden los plazos, pero al que pagó la multa, lo siento mucho, a ese no se le devuelve. Entonces, lo que nos manda el mensaje el SRI es, ¿para qué cumples? Mejor era no cumplir, y no teníamos ninguna multa, a cumplir y que ya la multa no nos devuelvan. Cuando el atraso no ha sido por negligencia del sujeto pasivo, sino por un sistema a ese momento fallido. En todo caso, así está el régimen de microempresas, decía yo, tiene más dudas que certezas, y adicionalmente este régimen proviene de una ley de simplicidad y de progresividad. No es ni simple ni es progresivo. En todo caso, cumplidores de las normas como somos, habrá que declarar, pero habrá que también aplicar la norma en el momento de generar esa declaración. Bien, déjenme ver qué más tengo por aquí. Si no creé impuesto diferido por provisión, por tema de materialidad, todo se envió como gasto no deducible, pero este año se pagó una parte de esa jubilación. ¿Cómo hago para descontar en el impuesto a la renta? Es deducible porque ya tienes el pago. El problema, ¿cuál es? De que no hayas registrado un activo por impuesto diferido. De que cuando provisionas, tienes el gasto de la provisión
y tienes el pasivo, la provisión por pagar. Y cuando pagas, cierras esa provisión. Entonces es mejor, si es que no es aconsejable que tú no hagas la provisión, no es aconsejable en el tema financiero, porque siempre vas a necesitar de una provisión para este tipo de temas. Pero si no provisionaste, tampoco es pecado. Y me refiero a un tema netamente tributario. Y cuando pagas, ese pago es gasto. Entonces, gasto, desahucio, gasto, jubilación a bancos. Por lo tanto, cuando ocurre el gasto, ahí es deducible, Mariela. Paulina, un gusto saludarte. ¿Cuál es el procedimiento para los contribuyentes microempresas que los ingresos del 2020 superaron los 300,000? Vemos la norma tributaria y en la norma tributaria decimos, o leemos más bien, que el régimen de microempresas es para aquellas personas naturales y sociedades de acuerdo a las condiciones del COPSI, del Código de la Producción. Me voy al Código de la Producción y el Código de la Producción me dice, eres microempresa cuando hayas vendido 300,000 o menos. Pues si vendí 800,000 como el ejemplo que propuse, ya no soy pues micro. Sí, pero tribute nomás porque el año anterior porque abrí en diciembre pues. Ya acá durante el año tengo un ingreso superior. Por lo tanto, mi sugerencia es declarar el 125 ingreso cero, porque no es un ingreso sujeto a microempresa porque vendo más de 300. Es más, el propio formulario debería tener un límite en el ingreso y no dejarte registrar más allá de 300,000, porque más allá de 300,000 no es microempresa, y no lo digo yo, lo dice el reglamento al COPSI. ¿De acuerdo? Y ya en marzo o en abril, según corresponda, declarar sobre ese ingreso. Esa sería mi respuesta, Paula. Bien, no sé si se me queda algo suelto ahí, si no me recuerdan, por favor. Entonces, la aplicación, ¿no? La aplicación de la exoneración. Soy industria. Si tengo dudas, planteo una consulta al SRI, una consulta vinculante. En atención al artículo 119 del Código Tributario, la consulta no es difícil, la dirijo a la directora general o director general. De acuerdo, pongo un antecedente. Es el caso, señor director, que me dedico a la... mi materia prima es nacional, ¿no es cierto? La Ley de Fomento Productivo establece que dentro de los sectores prioritarios del Estado se encuentra la industria. De acuerdo a las actividades SIU, lo que yo hago es industria. Y creo entonces que habiendo generado empleo y habiendo generado producción, tengo derecho a esta exoneración. De tal forma que consulto que conforme a la actividad que realizo, debo o no debo utilizar esa exoneración y le aplicas una consulta al Servicio de Rentas Internas para que te contesten. No están demorando más allá de 60 días estas consultas, hasta previo a lo que declares el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Si no, declaras con la exención, ¿sí? Evitas multa porque ya declaraste y luego vemos de qué forma nos atendieron la consulta y si la consulta cumple también esa absolución con los parámetros legales. Entonces, no dejen de optimizar sus recursos aplicando la norma. Otro ajuste importante, ¿no es cierto?, dentro de la conciliación tributaria son los criterios de deducibilidad. El gasto es deducible cuando me ayuda a generar, incrementar o mantener una renta gravada. El gasto es deducible cuando lo puedo soportar con un comprobante de venta válido. El gasto es deducible cuando utilizo para el pago el sistema financiero. El gasto es deducible cuando corresponde haber realizado la retención, la realicé. El gasto es deducible cuando cumplo los límites que establece la administración tributaria en el pago de regalías, ¿no es cierto? El valor dice, la regalía será deducible los pagos de partes relacionadas hasta el 20% de la base imponible de la renta agravada más del valor de dicho gasto. Límite. En los gastos de publicidad, el límite es del 20% del ingreso gravado. Límite. Las depreciaciones, amortizaciones y provisiones tienen sus límites. Las comisiones por exportaciones no podrán ser más allá, en exportaciones no podrán ser más allá del 2% del valor FOB de la exportación. Límite.
Los gastos de gestión que corresponden a gastos de atención a empleados, accionistas y trabajadores no podrá ser más allá del 2% de los gastos generales. Límite. Los gastos de viaje no más allá del 3% de los ingresos grabados. Límite. Y voy analizando, ¿no es cierto?, que no haya superado los distintos límites o las condiciones. Para que el gasto sueldo sea deducible, se deberá haber cumplido las obligaciones con el IES hasta la fecha de que debía presentarse la declaración del impuesto a la renta. Condición del gasto. ¿De acuerdo? Y vamos analizando para ver si ajustamos o no ajustamos esos gastos. Resulta que ahora el SRI, resulta que tú compraste a una empresa fantasma, $30 ya te mandó un comunicado, $40 ya te denuncia penalmente ante la fiscalía. Y tú te preguntas, ¿no es cierto? Y dices, oiga, vendo $4 millones, gasté, tengo entre costos y gastos $3.800.000 y me denuncia por una factura de 40, de 50, de 200, de 300 y me denuncia porque cree que la transacción ha sido ficticia, porque interpreta agresiva a comprar facturas para ahorrarse $30 de impuesto vendiendo $4 millones. Entonces ahí también hay que aplicar la norma. Algunos de ustedes habrán tenido esos comunicados. Hay que diferenciar primero en lo que es comprarle a una empresa fantasma, a una empresa que ha sido fantasma, porque eso más le catalogan luego, ¿de acuerdo?, a que la transacción haya sido inexistente. Porque cuando la transacción es inexistente, estoy muy de acuerdo que el SRI ponga las denuncias penales, porque el contribuyente está abusando de un régimen de facturación y registrándose gastos que nunca efectuó. ¿Para qué? Para erosionar la base imponible del impuesto a la renta. Ahí sí, y hay que sentar un precedente, es una transacción inexistente, te inventaste, y el ajuste es vía resultados. Pero si yo sí compré, el bien lo tuve en inventario, o el servicio sí fue prestado, porque necesité el transporte pues, para trasladar los bienes importados. Entonces, cuando sí se dio la transacción, pero es fantasma, es un gasto no deducible, en atención al artículo 10 de la ley, numeral 16, último inciso. Perfecto. ¿De acuerdo? Pues no me acusen pues ante fiscalía si sí hubo el gasto. Si sí pagué, pues con cheque. Si hay la factura, realicé la retención. Y además hay esencia económica en la transacción. Y además, cuando yo le compré no era fantasma. Usted le cataloga luego. Pero como no somos como comparecientes ante el SRI, pues no tenemos competencia para poder impugnar que a una empresa tercera le hayan catalogado como fantasma. Entonces, ¿podría yo registrar un gasto no deducible o continuar el proceso para poder defender? ¿De acuerdo? Criterios de deducibilidad. He puesto aquí un IVA como gasto, es un ejemplo también muy práctico. Teníamos un cliente exportador. Este exportador, por X razones, no pidió la devolución del IVA que por derecho tiene de las compras que tienen relación con los costos de comercialización y producción, una devolución del IVA, no lo hizo, no pidió. Prescribe la acción de cobro del sujeto pasivo de esos créditos tributarios en 5 años, no porque lo diga la ley del régimen tributario interno, pero sí por una analogía valedera que hace la administración con el Código Civil, que es la norma que da origen al tema de la prescripción. Y ya no pudo recuperar ese IVA, perdió un IVA que había originado desde el 2009, 10, 11, 12, 13, ya pasaron más de 6 años. Y esta declaración del impuesto a la renta, ¿puede registrarse ese crédito tributario como gasto? El SRI le dice sí, pero es no deducible. Y preguntamos por qué, y el SRI nos dice porque no se dio en ese periodo. Entonces no se hace una diferenciación de lo que es el gasto del bien que me sirvió para ese periodo, pero el IVA no es pues un gasto que sirva para ese periodo. El IVA tiene que compensar conforme haya un IVA a ventas, y si no hay en este año puede haber el otro año, y si no el otro. Y también para el exportador,
Es crédito tributario de acuerdo al artículo 57 de la ley y sujeto a devolución. Y si no me pedí, es gasto. Pero tengo 5 años, pues, para pedir. ¿Para qué me das 5 años si luego no me vas a dar derecho al gasto? Y cuando cumplo con la norma, y ahí tienen incluso referenciado artículo 28, numeral 9 del reglamento, un IVA es deducible ¿cuándo? Cuando no ha sido compensado con el crédito tributario, cuando no ha sido utilizado como gasto, y en el tema de tributos, cuando no se trata del propio impuesto a la renta. ¿Cumplo los criterios de deducibilidad? Sí, entonces es deducible. ¿De acuerdo? Y ahí viene el tema de fundamentar y de argumentar en función de optimizar el recurso. Hay otras deducciones adicionales en lo que tiene que ver a las micro y pequeñas y medianas empresas cuando han generado gastos de capacitación técnica en investigación y desarrollo o gastos que nos hayan permitido la mejora de la productividad. ¿De acuerdo? Te utilizas como gasto financiero y también vía conciliación tributaria y este tipo de gasto tiene un límite del 5% de los gastos en el caso de capacitación en investigación y desarrollo. En gastos de mejora de la productividad, el beneficio no puede ser más allá del 5% de las ventas. Y el gasto de viaje y estadía con promoción de nuestros productos en mercados internacionales, el beneficio no debe superar el 50% del valor de los costos destinados a la promoción y publicidad de los productos. ¿De acuerdo? Esta presentación tiene la Cámara de Comercio, de ahí que entiendo les compartirán también cualquier inquietud adicional que ustedes tengan. Al final de la charla les entregaré mi número de teléfono para que puedan hacer las consultas que seguramente tal vez aquí no se dieron sino en el momento de aplicar. Simplemente tendrán que indicar que forman parte de la Cámara de Comercio y que estuvieron en la charla y por lo tanto tendremos ahí que generar y absolver sus consultas. Tenemos deducciones adicionales cuando compramos a microempresas que están dentro de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Hay un ejemplo práctico ahí, lo pueden ver. Si yo compré 20,000 a una empresa de la economía popular y solidaria, pero mi total de adquisición y puedes ir reduciendo tu impuesto, también puedes amortizar las pérdidas tributarias de años anteriores hasta máximo el 25% de tus utilidades gravables y hasta máximo 5 años. Puedes también, ¿no es cierto?, utilizar el incremento neto de empleo por empleados nuevos, por trabajadores con discapacidad, por adultos mayores. Entiendo, luego de esta charla, habrán otros eventos en la cual ya podemos de manera práctica calcular el incremento neto de empleo, calcular el tema de los trabajadores con discapacidad o de los adultos mayores, se lo puede hacer también. Tenemos la reinversión de utilidades, que si bien no es un ajuste de impuesto a la renta, me ayuda a optimizar también el recurso si es que pretendo como empresa adquirir activos productivos. Recuerden nada más que la reinversión de utilidades ahora solo la puede hacer los exportadores habituales y las sociedades productoras, ¿sí?, de la producción que generen materias primas, insumos, servicios con un 50% de componente nacional y también las empresas de turismo receptivo. Tienen ahí abajo ustedes la fórmula del valor máximo a reinvertir. Hemos puesto el 22% porque recuerden también que los exportadores tienen una disminución de 3 puntos porcentuales al impuesto a la renta, los exportadores habituales. Las microempresas que no estén en el régimen para microempresas también tienen un beneficio de 3 puntos porcentuales. No tributan las sociedades, me refiero, el 25, sino el 22%. Lo mismo sucede con las pequeñas. La condición es que generes empleo y mantengas el empleo. ¿De acuerdo? Bien, esos son los temas. Yo les había comentado por el tiempo que nosotros habíamos destinado a esta charla. Son los temas que de manera general se han abarcado hoy día. Como les decía, si requieren de mayor información, les voy a dejar mi número de teléfono, que lo anoten, es el 0987
946-284.